Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto en miércoles 29 de octubre del 2014. Gracias por acompañarnos a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Yo soy Begoña Lomelí y los invito a que se queden con nosotros durante esta hora porque vamos a continuar con nuestro tema que tiene que ver con el arranque del periodo electoral en Jalisco 2015. Ayer teníamos la visita del representante de la Universidad de Guadalajara, el lunes también ya teníamos a los representantes de los partidos políticos y hoy nos acompañan jóvenes. Es importante, será interesante también conocer su punto de vista acerca del arranque del periodo electoral y de todas las expectativas que se pueden tener en este periodo electoral que comenzó el pasado 7 de octubre. Mucho que platicar, muy interesante, nuevas figuras en torno a esta reforma, a esta ley electoral y que a partir de este periodo pues empezarán a manifestarse. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas de contacto, y en Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Así que sin más preámbulos, saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Rodrigo Cornejo. Rodrigo es integrante de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Rodrigo, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Gracias, también saludamos a Esteban Petersen, representante de Altavoz. Bienvenido, Esteban, buenas tardes. Muchas gracias, Begoña, con el gusto saludarlos a todos. Gracias. También saludamos con mucho gusto a Ernesto Gutiérrez, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, tardes. muchas gracias. Gracias, bienvenido. Abraham Arce también nos acompaña esta tarde, presidente del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, capítulo Jalisco. Abraham, hola. Hola, Begoña, buenas tardes y un saludo a todos los televidentes, auditorio y a nuestros amigos. Muchas gracias. Y también nos acompaña Francisco Salas, del Frente Autónomo Universitario. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Begoña, buenas tardes a todos. Gracias. Pues gracias a cada uno por estar con nosotros. En este primer bloque se pasa muy rápido, pero para empezar a conocer más o menos el pensamiento de cada uno en torno al arranque del periodo electoral, una palabra que cada uno de ustedes pueda decirnos para definir arranque del periodo electoral en Jalisco. Vámonos enfocándonos en Jalisco para el 2015. Rodrigo, ¿quieres iniciar? ¿Cuál será tu palabra? Sí, mi palabra pues sería repetición, en tanto que esto solamente es un ciclo más electoral y no democrático ni tan político, ¿no? A mí me parece que si hay algo que caracteriza este ciclo es tal vez que a pesar de que avisoramos alternancia, no hay diferencias de fondo en cómo se ejerce la práctica política. Ok, gracias, Rodrigo. Por favor, Esteban, ¿quieres decirnos tu palabra? ¿Cómo defines arranque del periodo electoral Jalisco 2015? Con mucho gusto, Begoña. Amigos, yo quisiera plantear un concepto, para no limitarme solamente a una palabra, y diría punto de inflexión, porque veo que hay un proyecto político en ciernes que plantea una serie de políticas públicas, tiene una agenda ideológica sumamente prometedora y que creo que va a abonar mucho a la democratización de Jalisco. Ok, muchas gracias. Ernesto, ¿tú cómo defines arranque del periodo electoral? Pues coincido en la repetición y en que es un proceso que está encapsulado en sí mismo, que se está discutiendo a sí mismo, que se está reciclando incluso, que estamos viendo cómo siguen pensando nada más en sus temas y en sus agendas y todo lo demás queda fuera. Muchas gracias, Ernesto. Abraham Arce, tu palabra para definir. Yo utilizo dos palabras, participación y evaluación. Si bien es cierto, es una repetición cíclica de un proceso electoral, es donde tenemos la oportunidad de participar no solamente para elegir representantes, sino participar para analizar perfiles, analizar plataformas, analizar propuestas de partido, y sin duda alguna es una parte de la evaluación que podemos hacer a nuestros gobernantes en turno. Muchas gracias, Abraham. Francisco Salas, ¿cómo defines inicio del periodo electoral Jalisco 2015? Bueno, si me permiten el sarcasmo, yo diría democracia. ¿Qué democracia? Estamos por iniciar un periodo, las circunstancias hablan por sí solas, ¿no? Tenemos corrupción y narcotráfico metido en todos los órganos del gobierno, a todos los niveles. ¿Quién puede creer en los partidos políticos electorales en este momento? Del color que sean y de la forma que sean. Creo que incautos serían, ¿no? O solamente aquellos que esperan recibir algo a cambio, ¿no? De apoyar ese tipo de medidas. De ahí en fuera creo que al pueblo ni le va ni le viene.
Muchas gracias, Francisco. Pues bien, los invito a irnos a nuestro primer corte y de regreso ya ahondaremos más en este tema del inicio del periodo electoral Jalisco 2015. Usted que nos está escuchando, que nos está viendo a través de la multiplataforma S7 Jalisco, ¿cómo definiría el arranque de este periodo electoral? Correrá a partir de este mes de octubre y se concluye en junio del 2015. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 14 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando del inicio del periodo electoral Jalisco 2015 y se comunicó José Gómez de Lagos del Country. Él nos dice: quiero felicitar a C7 y al programa Estación Central por la pluralidad que demuestra en sus mesas y comentarles también a los jóvenes. Los invito a hacer una lectura con profundidad de la nueva legislación electoral para que puedan comentar con fundamentos y no solo con ocurrencias. La recomendación que hace José Gómez a esta mesa, aquí Estación Central. Muchísimas gracias, José. Pues bueno, vamos entrando en materia de este arranque del periodo electoral. Ya cada uno de ustedes nos daba sus definiciones. Rodrigo Cornejo nos dice es una repetición. Esteban Petersen nos dice es un punto de inflexión. Por su parte, Ernesto Gutiérrez está encapsulado en sí mismo, no tú, sino el proceso electoral en Jalisco. Abraham Arce nos dice participación y evaluación. Y Francisco Salas nos dice democracia. ¿Qué democracia? Lo pregunta y nos dice con sarcasmo. Pues bien, ¿cómo consideran ustedes? No tiene ni un mes que arrancó, ¿no? Contamos a partir del 7 de octubre, pero hemos tenido declaraciones, ha habido mucho movimiento en torno a los partidos políticos, a sus dirigentes, alianzas, no alianzas, declaraciones, etcétera. ¿Cómo consideran ustedes el arranque de este periodo electoral? ¿Quién quiere iniciar? Todo es bienvenido. ¿Quién dice yo? Pues parece ser que el ambiente político está un poco más revuelto de lo que se hubiera esperado, ¿no? Ya está esta máxima de los políticos de que el ejercicio del poder desgasta y pues eso se ve evidente en todas las alcaldías y en la gobernatura del estado. Sin embargo, en la oposición también se ve un claro desgaste, no solamente ideológico y de cuadros de formación, sino de no saber, en esta esquizofrenia ideológica que muchas veces los partidos sufren, ¿con quién me alío para poder efectuar la transición de la alternancia? Cabe la pena recordar que ya hemos tenido alternancia en el estado de Jalisco y los vicios de la alternancia y del voto del castigo se han hecho evidentes. Esto quiere decir que cuando los ciudadanos tratan de, como decía Esteban, evaluar a un gobierno, una de las pocas herramientas que se tienen, dado que carecemos de herramientas como la revocación de mandato, para evaluar un mal gobierno o un gobierno que no está efectuando las políticas que la gente demanda, es hacer voto de castigo. Y esto nos deja con un abanico o con un espectro muy limitado, ¿no? Esto quiere decir, si gobierna un partido que se dice de derecha, pues queda un partido que se diga de izquierda. Si gobierna la centro-derecha, pues ¿qué más nos queda? Y cuando hay alianzas entre partidos que nominalmente son de izquierda y de derecha, pues entonces, lógicamente, no hay muchas opciones genuinas en cuanto a opciones políticas que abanderen realmente un programa político, que no sea simplemente aliarse entre ellos para tirar al que está en el poder en turno, ¿no? Así que a mí me parece que en primer lugar debemos de cuidar ese aspecto de no resignificar la palabra alternancia y pensar que eso significa democracia. Porque el que cambie un partido y el que el voto de castigo cambie el partido en el poder no significa necesariamente que haya democracia. La persona que nos llamaba nos decía que había que poner atención especial a la legislación. Esta vez veremos cómo se pueden operativizar las candidaturas independientes, es decir, por primera vez ciudadanos concurrirán en las elecciones de manera, pues, relativamente, hay un andamiaje relativamente establecido, pero no sabemos cómo va a funcionar. Entonces vamos a ver si los vicios y defectos de la democracia electoral representativa que tenemos no van a asfixiar esta figura de las candidaturas independientes. Habría que ver cómo se operativiza, pero a mí me parece que hay visos de que fuera de las personas que están insertas en el círculo, como decían, es un proceso que está encapsulado en sí mismo, no me parece que haya un entusiasmo muy, muy grande de la ciudadanía en general por el proceso electoral, mucho menos siendo uno intermedio que normalmente convoca menos participación. Así que me parece que también habría que tener cuidado. Alternancia no es democracia. No, ok. Gracias, Rodrigo. ¿Quién más? ¿Cómo ven este arranque? ¿Están de acuerdo con Rodrigo? ¿No? ¿Quién dice yo? Bueno, Abraham tomando Arce, la palabra ya que... y después Esteban Petersen. Por favor. En el ámbito general, yo utilizo la palabra tranquilo porque realmente, desafortunadamente, la mayoría de la ciudadanía relaciona
proceso electoral con elecciones, ¿no? Y empieza unos meses antes y es ahí donde nuestra responsabilidad debería de estar encaminada a, desde el inicio, estar enfocados a analizar todos los tipos de sucesos que se dan. Los que en el sistema de partidos, los partidos están mostrando un dinamismo. Vemos ya una mesa de diálogo entre el gobierno tratando de establecer imparcialidad, cooperación y garantía, ¿no? Utilizan la palabra resguardo, ¿no? Esto es sin duda reflejo de lo que se está viviendo en el país, ¿no? De la inseguridad, de las filtraciones de personajes del crimen organizado en partidos, de una serie de descontento social que no nos lleva a que a los que ya están inmersos en procesos electorales, en partidos políticos, a establecer reglas que sean atractivas, que sean profesionales y que sean agradables para el ciudadano, para precisamente atraer la atención, porque si bien es cierto, como dice Rodrigo, los procesos intermedios todavía despiertan menor interés en la ciudadanía, ¿no? Ok, nos hablas de reglas, por favor, Esteban Petersen, ¿cómo ves este arranque? Con mucho gusto. Yo considero que la pregunta que nos plantea José Gómez tiene mucha relación con lo que nos plantea Rodrigo. Sin duda creo que la reforma electoral que está en el marco jurídico, una reforma política, y que los estados debieron de adaptar sus legislaciones electorales locales, tiene muchas cuestiones interesantes. Pero en Jalisco hay una propuesta de una ley de participación ciudadana que propone precisamente el Partido Movimiento Ciudadano, que contempla un conjunto de figuras interesantes, creo interesantes para la discusión. Uno es evidentemente la ratificación de mandato, que a la mitad del trienio o a la mitad del sexenio del gobernador se someta al criterio de la población si queremos que ese gobernante siga ostentando el poder o si queremos que ya no siga tomando las decisiones públicas. Y también se contempla el presupuesto participativo, es un porcentaje del presupuesto de egresos que ejercen los gobiernos, en el cual los ciudadanos suscribirán y aportarán las propuestas que ellos creen pertinentes para poder construir un presupuesto en el marco de la gobernanza. Es decir, que las decisiones fundamentales se tomen de la mano de los ciudadanos. Creo que es una ley interesante, es una ley que está en discusión en el Congreso, que incomoda a muchos grupos de poder y que por eso es muy posible que dueñe el sueño de los justos, pero esperemos que se debate y esperemos que se apruebe. Estoy de acuerdo con Abraham y con Rodrigo, el hartazgo de la gente de los partidos políticos, que los partidos políticos han quedado atrás, se han vuelto grupos de poder y han concentrado el poder en beneficio de ellos mismos. Se han vuelto dinámicas fácticas que no están aportando a la consolidación democrática que bien plantea Rodrigo. La alternancia está muy lejos de ser la transición democrática. La transición democrática en México está aún en ciernes, en un porcentaje muy bajo. Nos hace falta realmente profundizar los procesos democráticos y no solo de las leyes, desde la voluntad política de los tomadores de decisiones. Okay. Fundamentalmente esa es mi aportación. Muchas gracias, Esteban. Por favor, Ernesto Gutiérrez y después Francisco Sales. Bueno, sobre la pregunta de cómo llega el proceso electoral, pues llega de noche y no es una sorpresa, porque justamente el país está pasando por un momento también como muy oscuro, ¿no? Está sosteniéndose con alfileres en términos sociales, hay crisis de derechos humanos todos los días, parece que todos los días hay que amanecer con la noticia de ejecutados, de nuevas fosas, de nuevos desvíos de fondos, etcétera, ¿no? Entonces, así también es muy difícil que la ciudadanía se interese por participar en procesos que han demostrado, como decía hace rato, ser nada más un asunto de retroalimentación, porque al final resulta que todas las oposiciones y los partidos de gobierno parten del mismo punto y vuelven a ser los mismos los que proponen y vuelven a hacer las mismas propuestas las que se siguen haciendo. Y pues bueno, los temas que se ponen en la agenda para la discusión son los que ellos eligen. Quedan muchos temas fuera, los temas tal vez más importantes y más sensibles son los que quedan fuera. El mismo sistema está tan vulnerado que, por ejemplo, hay alcaldes que son asesinados y parece no pasar nada, ¿no? Está tan vulnerable que ya ni siquiera la clase política está a salvo de sí misma y de la debilidad que ha generado al propio sistema. Y sobre todo creo que también hace falta mucho
la otra visión de construir democracia a partir de la sociedad, porque también el resultado de lo que vemos ha sido producto de creer que la democracia se construye en los partidos y que de los partidos emana y que entonces lo que se elija, que venga de los partidos va a estar bien. Me parece que también falta mucho esa participación democrática en todos los espacios, desde la calle en la que vivimos hasta los espacios más grandes, para después poder aspirar a influir también en tener mejores aspirantes a representantes, ¿no? En todos los distintos niveles. Pero me parece que pasa de noche, la gente está desinteresada, está muy desangelado este proceso, también tiene que ver con qué es el intermedio, pero al final es eso, otra vez sus mismos intereses discutiéndose, los mismos personajes que vemos desde hace no sé cuántos años, y los nuevos que salen de la misma cuna, entonces hay una gran dificultad para salir de la burbuja. Muchas gracias, Ernesto. Francisco Salas, ¿cómo consideras que ha sido el arranque del proceso electoral Jalisco 2015? Escuchando lo que mencionaban los compañeros y lo que he visto en las noticias, me parece tan interesante esta burbuja política surrealista, ¿no? O sea, el pueblo, el país, en gran medida está en un estado de shock. La gente está con un miedo como desde hace años, aunque la situación así lo ameritaba, no se había presentado, quizá por el influjo mediático de esta situación tan grave de lo que pasa no solo en Guerrero, sino en muchos estados del sur, del norte, del centro y en todo el país. Y acá hay mucha gente que aquí en el estado y en otros estados donde habrá elecciones ya están sobando las manos, ¿no? Ellos ya están pensando en a quién tumbo, en esta cuestión política. Ellos le llaman elegantemente oficio político, yo le llamo demagogia, ¿no? Palabras bonitas, discursos grandilocuentes, me voy a preocupar por el pueblo, pero así llevamos cuánto tiempo de sistema electoral democrático en el país, y la gran pregunta es ¿qué ha cambiado en ese sentido, ¿no? En el sentido de la participación directa del pueblo en la toma de decisiones. ¿Quién puede decir lo contrario de eso? Entonces me parece realmente algo ridículo, ¿no? ¿Quiénes se preocupan por este inicio, por este arranque? Los periodistas, que a final de cuentas es parte de su labor profesional, y de ahí en fuera los que ya se están sobando las manos para esperar los nuevos puestos públicos o pelear por ellos. Al resto de la población le tiene sin cuidado lo que está pasando, porque desde hace mucho tiempo cada vez más gente abre los ojos de no creer, color que sea. Esta situación que acaba de pasar en Guerrero es una muestra evidente, ¿no? PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, el color viene siendo lo mismo, las ansias del poder son las que se terminan imponiendo y las personas no dejan de ser personas y no dejan de tener sus ambiciones, y ya estando ahí lo han demostrado. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista muy particular, la vía político-electoral en México está demostrando cada vez más evidentemente que está agotada, al menos en su forma actual, con lo fuerte que se escucha esa afirmación. Okay, muchas gracias. Nos vamos a nuestro segundo corte, pero de regreso vamos platicando qué se espera de este proceso electoral. Ya comentaban este panorama a nivel nacional, pero también hablando de la legislación, tenemos nuevas figuras, tenemos candidatos independientes, también como decía Rodrigo Cornejo, tenemos una Fiscalía Especial en delitos electorales, se acortan los tiempos también de pre-campaña y de las campañas también, se recorre el día de la votación, en fin, tenemos también este punto de la paridad de género, ¿no? El 50 y el 50% dentro de los partidos políticos. Con todos estos ingredientes nuevos, pues, ¿qué esperamos de este periodo electoral? 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta mesa está conformada por jóvenes de diferentes asociaciones y estamos hablando del inicio del periodo electoral Jalisco 2015. Vamos a nuestro segundo corte. Y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 30 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando del inicio del periodo electoral Jalisco 2015 y tenemos su comunicación. Diego Betanzos nos dice, los partidos políticos los veo como unos prostíbulos o casas de prostitución y que por lo tanto, nos dice Diego, mi familia y allegados a mí no pensamos votar si no hay candidatos independientes. Saludo a todos en el programa. ¿Algún comentario en relación a lo que nos dice Diego Betanzos, candidatos independientes? Ya tocabas tú, Rodrigo, un poquito este tema, el complejo del panorama para los candidatos independientes. Muchos han dicho que es más fácil el nacimiento, la creación de un nuevo partido político a que un candidato independiente pueda tener
pueda cumplir con todos estos puntos que le solicitan, las firmas, tiempos, etcétera. Sí, pues la figura platónica del candidato independiente en teoría debería de ser muy benévola, en tanto que desde un líder barrial hasta un organizador de colonias, alguien que sea prominente en su comunidad, debería de poder acceder a competir, ¿no? Lo que platicábamos un poco durante el corte es que el hecho de que el sistema electoral y representativo tenga tantos vicios y haya problemas desde financiamiento hasta la recolección de firmas, puede hacer que la figura no sea operativa, como yo decía, ¿no? En tanto que, si bien tal vez es un intento, y yo tal vez no creo tanto en la honestidad de que realmente sea un intento de desconcentrar el poder, sino un intento de legitimar que haya una opción política que no tenga que ser partidista, puede terminar siendo una quimera política. Esto es decir, que solamente las personas que tengan acceso a financiamiento privado puedan competir de manera exitosa con los partidos políticos, y que haya muchos problemas a la hora de fiscalizar ese dinero. ¿De dónde va a salir el dinero para un candidato independiente? O se tiene que tener una organización de base y de barrio popular, democrática, muy, muy arraigada, y esto toma años hacerlo, que no descarto que pueda pasar un candidato independiente de raigambre popular, o puede ser que, pues, de maneras más cuestionables, con estructuras un poco más artificiales, alguien trate de hacer templete. Eso es lo que me preocuparía a mí. Mira, la nota del Informador, precisamente cuando es el arranque del periodo electoral, dice la cifra, 745,000 pesos es el financiamiento para candidatos independientes a municipios. Exactamente, no sé. Bueno, No, adelante. perdón. Abraham Arce, Francisco. Francisco Pues, Francisco a mí me Salas. parece muy importante mencionar algo, ¿no? Candidatos independientes, los partidos políticos actuales, que se sumen otros 30. Partimos de un hecho que es claro, y que es que hay en la población, en la inmensa mayoría de la población, un tremendo analfabetismo político, que ni el Estado como tal, ni diversas instituciones se han encargado de subsanar. Por ende, ante candidaturas independientes, ante nuevas propuestas políticas, ante nuevos ajustes a las leyes políticas electorales, el punto de base sigue siendo el mismo, y es que la mayoría de la población no tiene ni idea de qué le estás hablando, y este analfabetismo político se vuelve una dualidad ya estando en el poder, ¿no? Si el que me eligió no tiene ni idea de qué está hablando en política, ¿para qué voy y lo consulto? Esta cuestión del acercamiento con el pueblo, sean de partidos de derecha, de pseudoizquierda y de lo que sea, yo quiero preguntar, ¿no? ¿Cuántos de esos partidos, cuando estaba el debate en pleno sobre la reforma energética, cuántos fueron con sus ciudadanos a consultarlos? El PRD pide un referéndum y hay que vamos a hacer una consulta ciudadana, una consulta popular sobre... ¿Y por qué no lo hizo con sus propios electores que los votaron en los diferentes municipios, en los gobiernos estatales y en todas partes? Porque ellos votaron como partido y en bloque un no, sin una autorización del pueblo que los puso en ese puesto. Es una farsa, un circo realmente. Yo invitaría a Diego a hacer una reflexión. Si bien es cierto que estamos en un sistema representativo y debemos avanzar hacia una democracia participativa donde se tomen decisiones en base a tomar en cuenta a la ciudadanía, se han dado pasos grandes o pequeños, pero se han dado. Sin embargo, estamos en un sistema de representación, y creo que en esa parte pequeña tenemos que poner nuestro granito de arena, informándonos, estudiando, interesándonos, involucrándonos, y a mí creo que la peor de las salidas sería no participar. ¿Y el papel del Estado? Es también... La escuela, los ciudadanos y el Estado, ¿qué parte hace para informar a la ciudadanía? Creo que es un todo, pero como ciudadanía, para efecto de poder tener una democracia participativa, también tenemos que tomarlo como una obligación, de involucrarnos, de informarnos, de analizar y de evaluar. Y es parte del periodo, ¿no?, del proceso electoral. Me queda claro. Simplemente para eso está financiado. Y eso en la ciudad puede tener lógica, ¿no? Pero cuando vas a una comunidad rural, como hay tantas en el estado de Jalisco, gente que está pensando en qué va a comer, en cómo no lo van a balacear, en cómo no le van a pedir derecho de piso, quiero ver cómo la gente se preocupa para pensar en planteamientos políticos. No es la realidad, creo. Claro. ¿Algún otro comentario antes de seguir? ¿No? Nos dice Agustín Vargas, de Fraccionamiento Camino Real. Nos dice, Esteban Petersen utiliza un lenguaje muy rebuscado y trata de ser muy doctoral y teórico en sus frases. Continúa Agustín con su comentario. La mera verdad, en el ámbito político en el que lamentablemente estamos padeciendo, vemos que es una gusanera y que todo el objetivo de los partidos está enfocado a los intereses personales y a la corrupción. La democracia no se conoce en México, ni siquiera en teoría. ¿Comentarios? Bueno, Agustín, agradezco el comentario. Intentaré ser más claro con mis argumentos, con mis planteamientos. Y sí, creo que es una gran agenda pendiente, no solo para los partidos, sino para todos los ciudadanos, la consolidación democrática en México. Estoy de acuerdo. Muchas gracias.
Pues bien, ya arrancó este periodo electoral, como yo les decía también hay como muchas figuras nuevas, actos anticipados, sanciones, topes en los límites en cuanto a lo económico, lo que yo les comentaba también de la cuota de género. ¿Qué se espera para este proceso electoral? Contemplando también esto que dice Francisco Salas, esta analfabetización política que tenemos en general. ¿Qué se espera? ¿Esperan ustedes como jóvenes información? ¿A dónde vamos? ¿Qué se espera de este proceso electoral? No sé, pues más que Rodrigo esperar como poder avisorar qué va a suceder, lo que me gustaría sería que el cuestionamiento de las causas de por qué nos encontramos en donde nos encontramos con causas de violencia estructural, crisis de derechos humanos, falta de oportunidades, se convierta en un cuestionamiento que vaya directamente a las causas de por qué estamos así y que jamás la indignación se quede en la inacción, ¿no? El hecho de que los ciudadanos se queden paralizados ante la violencia, ante la crisis de derechos humanos y la falta de oportunidades es el peor harakiri político que la gente se puede hacer, la gente en general. Podemos desde incidir en el nivel municipal hasta construir espacios de autonomía popular. Me parece, si bien por un lado preocupante que desde varias organizaciones de seguridad del Estado se trate de aplastar sistemáticamente los intentos de construir autonomía, eso no tiene que desincentivar a ninguna persona de tratar de hacer un esfuerzo. Aunque se nos vaya la vida en ello, la única cosa que podemos dar por perdido sería si nos quedamos en la inmovilidad. Y eso sería lo que a mí me gustara que pasara. Sin embargo, haciendo un pronóstico un poco más pesimista, sé que es evidente, ¿no? De las llamadas, de lo que nosotros hemos podido recoger aquí, que a la gente la democracia representativa no le parece una opción ni viable ni que lo haya sido en el pasado. Entonces, un cuestionamiento que incluya también a la clase política popular sería, esto ya no está funcionando. Y hasta por autopreservación yo haría un llamado muy fuerte a la clase política popular mexicana y la jalisciense de que se pregunten si vamos a esperar a que nos reviente esto en la cara a todos o si vamos a empezar a distender esta situación de crisis social que tenemos y que participemos todos. Ernesto. Tomando como base lo que dice Rodrigo, pues bueno, me parece que ya tronó, ¿no? O sea, me parece que ya el momento que vivimos ya no está para esperar a que pase algo más, ya sería el peor de los colmos, ¿no? Al final lo que sucede termina por ser un subproducto de lo que se hace en la esfera política. Y sobre lo que dice de la autopreservación, me parece que luego se malentiende y se hacen intentos burdos tratando de legitimar con legislaciones que parece que más bien están ahí para decir cumplimos, pero para no hacer que sucedan o que sucedan de la manera que mejor convenga. En el sentido de esperar, ahora sí que en positivo, pues también lo que sí se nota, al final por causas desalentadoras, pero que sí hay cada vez más reacciones, ¿no?, de la sociedad. Y digo, sí hay un escenario muy negativo por muchas cosas, pero también cada que hay un periodo representa ciertas oportunidades, mínimas, no las ideales, pero ciertas oportunidades. Y me parece que lo más responsable es analizar el contexto en el que estamos y ver en la medida en la que podamos hacer algo, pero eso sí, tratar de hacer algo a toda costa, porque si renunciamos y si la falta de encanto con este sistema nos lleva al sillón, pues entonces estamos ayudando a perpetuarlo nada más, a no generar ni siquiera un poquito de presión, que me parece que sí existe y que sí genera algunos resultados. Insisto, las causas no nos deberían de llevar para allá. Hoy en la mañana Carmen Aristegui hablaba justamente de un texto de Buscaglia en el que él hablaba de que en México tenían que correr ríos de sangre para que la ciudadanía reaccionara, que se tenía que prácticamente condicionar el futuro para rodear el Congreso, etcétera, cuando tendría que ser una agenda relativamente cotidiana, hacer una lista de las cosas que tendrían que pasar y en caso de que no sucedan ir y hacer presión. Pero estamos reaccionando tarde. A mí me parece que este momento que vivimos nos puede poner en una perspectiva para lo que viene y tratar de ser como sociedad más exigentes, porque creo que de la parte formal tenemos que esperar muy poco. Francisco Salas. A mí se me hace, hay algo que me preocupa mucho de este proceso electoral y es como una dinámica que ha estado aconteciendo, yo creo que desde los procesos electorales del año 2000 a la fecha y que cada vez se agrava más, y es esto de la mercantilización de la política. Que el efecto más negativo es que la gente, en lugar de tomar una postura en contra de los partidos políticos, toma una postura generalizada en contra de la política como fenómeno en general, y eso es muy peligroso para un pueblo porque eso no combate el analfabetismo político, sino que lo incrementa, ¿no? Yo me pregunto,
vamos a tener un proceso electoral o la proyección de productos políticos. ¿Esto es política o es mercadotecnia? ¿Son consumidores políticos o ciudadanos conscientes? Y eso ahí me genera un grave conflicto, porque en un spot de 30 segundos yo no veo cómo saber por quién elegir. En un spot de 20 segundos en la radio yo no entendería por quién votar. Y cada vez la tendencia es mucho mayor a eliminar el debate político en el sentido hasta epistemológico de la palabra y llevar todo esto a un vil cauce mercadológico, mediático, consumista, en el cual estás ofreciendo un producto político y tienes que elegir entre los que hay ahí. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me preocupa mucho de este proceso electoral y que van a echar la maquinaria a andar como nunca ante esta apatía tan grande que se va a demostrar en este proceso. Mucho menos gente quiere votar, vamos a ver de qué manera las convencemos para que por la forma que sea voten, aunque no estén informadas de las propuestas y de los candidatos. Okay. Bueno, muy interesante. A mí me Esteban gustaría tocar el punto que nos plantea Francisco. Yo estoy de acuerdo, sin duda, en el hartazgo ciudadano de los planteamientos de los políticos, y los políticos siempre es lo mismo, y creo por eso que es fundamental leer las plataformas políticas, pero sobre todo pugnar porque los políticos cumplan con esas plataformas políticas. Yo siempre he creído que primero es una plataforma programática, un eje de gobierno, cómo se van a manejar las políticas públicas, una agenda ideológica y después la persona. Y el partido viene hasta el final. Veo también muy grave que muchas personas reducen la política a los partidos políticos. Los partidos políticos están absolutamente rebasados en México y desde hace muchos años. Por eso insisto que primero debemos de buscar cuáles son las mejores propuestas y si esa persona tiene una trayectoria en el servicio público, que realmente sea congruente su ejercicio del poder con su plataforma programática y así tomar una decisión razonada. Creo también que las elecciones intermedias muchas veces se miden en las estructuras electorales de los partidos. Desafortunadamente, sin las elecciones de 6 años, las presidentes, gobernadores, hay muy poca participación, en las intermedias mucho menos. Entonces estamos dejando eso a las estructuras de las clientelas y a las corporaciones electorales de los partidos. Entonces creo que la forma de subsanar ese tipo de cuestiones absolutamente antidemocráticas es saliendo a participar. Okay, muchas gracias. Yo creo que esperar algo del órgano electoral o de la parte institucional no tendríamos que esperar como tal, sino promover, presionar para que se genere una sensibilidad en los partidos políticos, si es que la hay, para que haya una plataforma política electoral congruente en ideología, en necesidades, ahí tenemos la mayor que seguridad, en perfiles profesionales adecuados, limpios, que es creo que la palabra que ahorita necesitamos tener un filtro muy específico y no caer en el mercantilismo, no caer en que el debate y en la discusión política electoral sea el dinero, que tenga que ser una fiscalización súper agresiva para efecto de que nadie se pase, de que la competencia salga de lo económico y se vaya a lo político. Okay. Eso sería mi meta. Muy bien, tenemos que ir a nuestro último corte, pero de regreso quiero que me digan qué opinan de las alianzas. Así que no nos vamos a escapar de hablar de las alianzas. ¿Qué opina usted acerca de las alianzas en este periodo electoral Jalisco 2015? Con esto regresamos a Estación Central, 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos, regresamos a Estación Central. Muchas gracias por sus llamadas. Vamos a darle salida de una vez y al terminar vamos a ver qué opinan nuestros invitados acerca de las alianzas en este periodo electoral. Domingo Gómez nos dice, estoy de acuerdo con lo que dice Francisco Salas. Y cuando voto por Cantinflas, nos dice Domingo, porque no estoy de acuerdo con ningún candidato, porque solo prometen y no cumplen. Dice Domingo que diario nos ve y que es fan del programa. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias por seguirnos. Te invitamos a que no votes por Cantinflas. No, es que, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede con nuestro voto, con nuestro derecho, nuestra obligación de votar? Es un desperdicio. Es un desperdicio Sin duda. O un análisis muy, muy profundo de cuáles son los candidatos que vamos a tener, cómo los vamos a
a ver, qué les vamos a preguntar, cómo vamos a evaluar, si prometen esto, de qué manera lo van a hacer, y ya que hayan ganado, pues, ¿por qué no lo hiciste? ¿O cuándo lo vas a hacer? Es decir, ya comentaban en esta mesa, el proceso electoral y la participación ciudadana no es ir a votar, ¿no? Y se acaba, inicia y termina ese día, sino pues una obligación y un derecho como ciudadanos. Pero yo creo que aquí es importante acotar, ¿no? Si la persona ejerce su derecho a no votar como una manera de tendencia política, pues sí es un desperdicio y es algo grave, ¿no? Que se tendría que subsanar. Pero cuando la persona está consciente políticamente, no vota y se organiza política y socialmente desde otros espacios, me parece una actitud racional y prudente de no entregar a tu voto a la opción menos mala. Claro, me parecen también como focos amarillos, alertas a los partidos políticos. La gente no... Como don Domingo Gómez, que dice, yo voto por Cantinflas porque ninguno me convence, porque ninguno quiero. Alerta a los partidos políticos. Es lo que comentaba, que no podemos esperar, debemos generar sensibilidad a través de la presión. Los partidos deben de ver cada vez más que si no generan plataformas congruentes, alcanzables, honestas, la gente va a seguir desinteresada. Yo no estoy de acuerdo con no votar porque creo que es una parte de nuestra participación, pero creo que debe de ser no nada más en el voto, debe de ser un seguimiento permanente. Okay. Carlos Jiménez de Oblatos, me parece que todos los partidos políticos son iguales y cuando ya están en el poder trabajan para sus propios intereses. Y pues el pueblo ya estamos cansados de eso. Dice con mayúsculas Carlos Jiménez, ya no les creemos y por consecuencia, como en nuestra familia y familiares, ya no vamos a votar. Híjole. 0 Iván 3. Pues a mí me parece que, Rodrigo. para retomar algo que decía Frank, sí hay que hacer un análisis epistemológico. ¿Qué significa política y políticos, no? Yo pienso que podemos hacer una distinción que a mí me agrada hacer. La política con L y con P mayúscula, que es los asuntos que nos competen a todos de la vida en común, en sociedad, y los políticos con minúscula, que es el ejercicio muy pedestre, defectuoso que tenemos. No podemos hacer un divorcio entre estas dos pensando que son iguales, ¿no? Renunciar a mejorar la vida en común en sociedad porque hay un grupo de personas que han secuestrado la participación electoral, ni siquiera política. Es posible organizarse, es posible construir espacios de autonomía, competir, construir, discutir, desde un nivel muy, muy básico hasta de altos vuelos. Podemos teorizar, pero también podemos organizarnos en nuestra cuadra, en nuestro barrio, y me parece que si algo llamaría de todas las llamadas es que si es la gente de esa opinión, no renuncien a organizarse y construir espacios de autonomía política. Gracias, Rodrigo. Sí, Permíteme, me gustaría intervenir. Creo también que el problema es que los partidos no les está llamando la atención que la gente no participe. Finalmente los partidos siguen llegando al poder, ¿no? Y los mismos partidos siguen en la misma dinámica electoral, repartiéndose el pastel, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, tú no ganaste, ahora te toca esta posición y demás. Entonces me parece que la vía no es esa, la vía no es anular voto, la vía no es poner un candidato que no aparezca ahí. La vía es realmente buscar la plataforma del candidato, buscar que se cumpla y sobre todo echar mano de los mecanismos de participación ciudadana que están buscando crear. Esa es la forma que creo y es la gobernanza, el gobernar el poder público con los ciudadanos. Gracias, Esteban. Y rápido, porque sé que nos queda poco tiempo. Por favor. Y no evaluar al final nada más. No esperar que la evaluación sea cuando tengo que elegir al siguiente, sino que sea un proceso continuo de evaluación, más propuesta, más presión. Muchas gracias, Ernesto. Fernando Ibarra, de la Colonia Libertador Miguel Hidalgo. Francisco Salas dice, solo a los policiales hacen examen de control y confianza. Deberían de aplicar esto también a los políticos, ya que salen de presidentes municipales o gobernadores, hechos todos unas lacras. Pues, ¿qué puedo decir? De acuerdo. Guadalupe Hernández de Zapopan, yo no voy a votar por nadie, porque el nuevo partido es lo mismo, todos entran para robar y no para servir al pueblo. Hay tanta inseguridad y no le han dado seguimiento. Pues los comentarios de las personas es... Duros. Son fuertes, ¿no? Sí. Pero retratan lo que partidos está sucediendo. Por supuesto. Ok, bueno, pues antes de concluir, nos quedan escasos 5 minutos. Jóvenes, las alianzas, en 5 minutos, ¿qué opinan de las alianzas de su punto de vista? Bueno, me parece Esteban. que en gran medida las alianzas se hacen por cálculo electoral, que partidos inclusive con una agenda ideológica totalmente divergente se alían precisamente para ganar elecciones. Creo que el debate o precisamente el concepto es por qué llegar al poder. No es cómo, no es qué, es por qué.
¿Cuál es mi plataforma? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero cambiar? Y precisamente creo que cuando partidos antagónicos por naturaleza se alían simplemente para ganar, pues tenemos resultados electorales y sobre todo, más grave, resultados de gobierno, como podemos ver ahorita, un Estado en crisis a nivel nacional que nos ha llevado, que es una crisis de Estado a nivel internacional. Entonces me parece que el debate debe ser, no es ganar por ganar. Si esa alianza convergen o hay una relación, hay una similitud de agendas programáticas, adelante, pero no es un ganar por ganar, es por qué queremos llegar al poder. Okay. Muchas gracias, Esteban. Alianzas. Bueno, Ernesto. yo de la misma manera creo que, como decían hace rato, hay que también poner atención a los matices. De entrada, cuando dos grupos que han basado su agenda en ser antagónicos se juntan por un interés de poder, pues sí es reprobable. Pero me parece que hay alianzas que tal vez podrían no ser necesariamente viciadas. Y como argumentábamos hace rato, no todo es de los partidos. También tendría que haber una gran alianza entre los sectores sociales que están buscando causas y tal vez desde ahí empujar a otros espacios a que lo hagan. Pero también incluso en la plataforma de los partidos hay momentos en que sí, efectivamente la alternancia no lo es todo, pero también hay momentos en los que es forzoso dar ese paso. Y a lo mejor sí hay grupos que coinciden ideológicamente, que las agendas lo hacen y que no es nada más un tema de poder, sino que si hay verdadera coincidencia y se pueden buscar proyectos en común, pues adelante. También me parece que no habría que ver si es negro o blanco nada más, ¿no? Me parece que hay ocasiones en las que podrían ser fructíferas, pero regreso al punto anterior, me parece que lo más importante sería que hubiera una alianza de otro calado, ¿no? De una alianza en otro nivel, que pudiera empujar los temas que nos interesan a todos a las esferas en las que se tienen que hacer realidad. Es decir, una alianza entre la gente, entre las personas, ¿no? Entre los ciudadanos. Muchas gracias, Ernesto. ¿Quién había dicho? Yo solamente... Alianzas. Las alianzas no deberían solamente de ser una fórmula matemática para obtener votos. Si decimos que quitas ese ingrediente, también estaríamos mintiendo, porque también se tendría que medir. Sin embargo, debe de ser congruente con la ideología, con la plataforma de gobernar. ¿Para qué se va a buscar esa alianza al momento de llegar a gobernar? En base a ideología, en base a plataformas, en base a perfiles. Y del lado de la sociedad, ver si realmente se cumple con estos propósitos, ¿no? Si la alianza cumple con esos requisitos y si no, será una alianza de ficción solamente encaminada a llegar al poder por el poder. Muchos puntos a tomar en cuenta. Francisco A Salas. mí me parece, creo que está de más, ¿no? Hablar de alianzas es como hablar de partidos en general, ¿no? No le veo gran matiz. A mí me parece algo muy importante que creo que la sociedad tiene que resaltar, el papel de la sociedad civil dentro de los partidos políticos y fuera de ellos, ¿no? Y hablamos de que en cada partido político hay un montón de organizaciones sociales, que es el lobo con piel de cordero, ¿no? O sea, es la organización social que ayuda, que quiere, que demanda, pero ¿qué es el partido político de fondo, no? Estas organizaciones políticas a veces ya charras y directas. Acaba de pasar, ¿no?, el asesinato de 2 dirigentes de la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que es una organización del PRI. El PRI a raíz de, o en la base, ¿no?, de organizaciones populares, es una muestra. Y por el otro lado, estas organizaciones políticos, estas organizaciones civiles que juegan papeles políticos, en particular, sin hablar de personas, sino de la organización, por ejemplo, el papel que tuvo la Federación de Estudiantes Universitarios en el proceso electoral pasado aquí en Jalisco, en donde abiertamente, desde la estructura universitaria y desde la estructura de la Federación, se incitó al voto al Partido de la Revolución, al Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuántas organizaciones, no solamente la Federación, sino en otros tantos lugares, están haciendo una promoción ciudadana del voto, pero encauzada hacia otros lados? Y eso, al final de cuentas, me parece que también son alianzas, pero de las que están encubiertas, y creo que es muy importante verlas para al rato no estar haciendo alianzas o queriendo a organizarte con alguien que no es el que tú pensabas, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Rodrigo Cornejo, tu opinión acerca de las alianzas brevemente. Pues a mí me parece que primero las alianzas, por la naturaleza de nuestro sistema político, se realizan en secreto las negociaciones y en primer lugar son alianzas esquizofrénicas, ¿no? Normalmente son alianzas de izquierda a derecha, la mano, el meñique con el índice y cosas así muy, muy, muy extrañas que en otras partes del mundo pues es un zoológico político bastante atractivo, ¿no? A mí lo que me parece reprobable es hacer esto en secreto.
Si realmente se quieren hacer alianzas políticas, vamos a hacer, y yo no estoy diciendo que estoy abocándome a esto, pero vamos a hacer un sistema parlamentario en donde se discutan en discusiones públicas un programa en común, se firme un contrato en común, alianza centro-derecha, y se firma este contrato político entre los contratantes, y si no se cumple el programa, se disuelve el Parlamento, se llama elecciones nuevas y adiós. Uy. Y si eso es lo que quieren. Muy bien. Jóvenes, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Gracias por su comunicación también, Fernando Barbosa y Marilena Villaseñor. Nos comunicamos contigo con muchísimo gusto. Mañana daremos la llamada de Fernando Barbosa. Hoy se nos acaba el tiempo. Lo esperamos mañana con asociaciones civiles en Estación Central. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.